Buenos días, compañeros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Bienvenidos a este podcast Transmítelo Heredia. En esta primera temporada de testimonios que hemos iniciado desde la semana anterior, en donde pudieron escuchar el testimonio del compañero Coqui, y esta semana estamos siendo acompañados por una compañera de Alcohólicos Anónimos. Esto no solo es un programa de Alcohólicos Anónimos, o es algo mucho más allá que un programa de Alcohólicos Anónimos. Es un programa en donde miembros de la comunidad nos abren su corazón, nos cuentan sus historias, cómo han sido impactadas su vida gracias al programa de Alcohólicos Anónimos, y cómo a través de su vida y de su testimonio pues, se pueden impactar la vida de otras personas. Agradecemos hoy a la compañera Ruth que nos acompañe en este programa. Le damos la bienvenida. Ruth, cuéntenos quién es Ruth, qué ha hecho Ruth, cómo era Ruth cuando era alcohólica, cuando tomaba. A mí particularmente me conmueve mucho la historia de Ruth por ser una migrante, y eso hace una enorme diferencia dentro de su testimonio. Pero cuéntenos, Ruth, aquí estamos para escucharla. Hola, buen día, compañeros de la comunidad y personas que indagan sobre Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Ruth, soy alcohólica anónima solo por la gracia de Dios. Quisiera comenzar un poco hablando sobre mi infancia, porque tuve una infancia muy traumática. Fui víctima de abuso sexual, de agresiones físicas muy violentas. Mi mamá era muy neurótica. Mi papá siempre fue un alcohólico funcional. Este, Sufrí mucho con el tema de bullying, me golpeaban en la escuela, como que a donde yo iba era como que el, el entorno se fijaba en mí solo para hacerme daño. Y desde mi infancia yo empecé a tener contacto con el alcohol, porque como mi papá también consumía alcohol, él me enseñaba a prepararle los tragos. Entonces yo preparaba el trago de mi papá, lo removía con el dedo y me chupaba el dedo porque quería saber qué sabía. ¿Desde qué edad, Ruth? ¿Tenés memoria de más o menos desde qué edad comenzaste con esas Mm, pequeñas pruebas de licor? Como a los 10 10 años, años. sí, y el alcohol y el licor era algo que o sea, todo eso se veía muy normal porque mi papá tomaba todos los fines de semana, las amistades de él. Mi mamá no, mi mamá sí tomaba ocasional y mi mamá siempre fue una persona que cuidó la compostura. Entonces, el alcohol siempre estuvo presente en la casa por mi papá. ¿Y te desarrollaste en ese medio ambiente alcoholizado, donde todos los ejemplos era de bebetoria, consumiendo, pero además los resultados de esa bebetoria que me imagino también eran traumáticos para vos, ¿verdad? Ver a tu padre ebrio, ese entorno que Bueno, mi golpea. papá, yo recuerdo que en mi infancia, él tomaba, ¿verdad? Pero él no fue un padre violento. En la casa nunca hizo falta alimentos, vestidos, nada, teníamos casa propia. Mi papá veló porque todos, estudiáramos, tuviésemos una profesión, él fue muy funcional. Y la parte de, digamos, de sus defectos de carácter, mi papá no fue violento, agresivo, ni siquiera vulgar con el trato hacia nosotras, pero era un padre ausente porque solo pasaba trabajando, solo estaba los fines de semana y entonces, obviamente los fines de semana eran para beber, para compartir con los amigos y o salir de paseo, salíamos mucho de paseo, pero siempre, siempre, siempre estaba presente el alcohol los fines de semana, porque mi papá no tomaba entre semanas, Son los fines de semana en la solo el casa, fin en de el semana. entorno familiar. Y Ruth, esta que está hoy acá en este micrófono, ¿cuándo comienza a hacer uso del alcohol ya de una manera más Más activa, cotidiana, así? a partir de como los 15 años.
Jovencita, jovencita, Ruth. Sí, porque yo en Venezuela, que es mi país de origen, Yo creo que nadie se ha dado cuenta por el acento, pero si se dieron cuenta, Ruth es venezolana. bueno, yo para esa época, a los 15 años, ya estaba prácticamente saliendo del colegio. Yo me gradué de bachiller a los 16, entonces como que ya empieza uno a mezclarse con gente más grandecita. Allá se hacían unas fiestas de día que se llamaban matiné los viernes en la tarde. Y yo me escapaba, inventaba cualquier excusa y me escapaba a los matinés. Entonces, los matinés empezaban a eso habían algunos que empezaban a las 10 de la mañana y habían otros que empezaban a las 2 de la tarde. Y yo salía de los matinés a las 5 de la tarde, como que si yo estaba en el colegio. Y llegaba a mi casa y como fue una etapa de adolescencia donde yo era muy rebelde, tenía un cuarto para mí sola, yo me encerraba en mi cuarto y nadie sabía que yo llegaba ebria, borracha, alcoholizada. Entonces, porque si mi mamá se daba cuenta, mi mamá me hubiese matado a golpes y también en esa época empecé a fumar cigarro, pero digamos el cigarro lo hacía como por socializar, entrar en ambiente, Necesitabas ser aceptada, me imagino que obvio, requerías buscar ser aceptada por el entorno, requería ser ¿verdad? aceptada. Claro. Entonces, el consumo mío nunca fue un consumo normal ni social. Yo no puedo decir que yo tuve una etapa de bebetoria social, que pasé de bebedor fuerte a no sé qué, no, yo fui tortera desde que comencé a beber, O sea, graves consecuencias desde el inicio. siempre. Consecuencias Yo, desgarradoras desde lo interior, desde lo espiritual y evidentemente me ujú, imagino desde las relaciones del entorno tuyo, ¿verdad? todo era Ujú. caótico en mi vida y a mí no me funcionó ni la religión ni nada. Y yo desde los 21 años sé que tengo problemas con la bebida. De esos 15 a los 21, pudiste ir notando claramente la progresión, ¿ah? Aunque comenzaste, como decimos nosotros, con el desastre del inicio, me imagino que eso iba incrementándose por las características propias de la A enfermedad, los ¿verdad? 21 años, cuando yo me di cuenta que tengo problemas con la bebida, fue en una fiesta que me volví muy loca. Agarré el carro y empecé a perseguir un muchacho porque lo quería arrollar. Estrellé luego el carro, luego me ayudaron a llevar el carro a la casa. Me llegué a la casa, guardamos el carro, me acosté y cuando me despierto eh, estaba Te, pregu- desorientada. te preguntaste si lo habías atropellado o no. Y entonces, eso no fue mi fondo. Y yo recuerdo muy claramente todo lo que pasó ese día. Y tengo muy claro que desde ese día yo me di cuenta de que tengo problemas con la bebida. Ruth, has tocado un tema interesante, ese no fue tu fondo. No. Muchos de nosotros, los alcohólicos, y la mayoría de los alcohólicos, casi todos los alcohólicos, nos acostumbramos por largo tiempo a vivir en el fondo. ¿Cuáles fueron esas vivencias de fondo tuyas conscientes? Porque como lo decís, estabas consciente de los resultados que el alcohol estaba generando en tu vida. Sí, bueno, yo tuve etapas donde consumía demasiado, en otras donde disminuía el consumo, más no lo paraba. Eh, y el consumo, yo traté de controlarlo. Y por eso tuve como esas etapas de menos consumo. Traté de probar con diferentes bebidas, pero nunca me funcionó. Entonces yo lo que empecé a aplicar fue como distanciar cada vez que consumía. Más la crisis económica del país y todo eso ya no me permitía pues darme el gusto de beber cuando yo quisiese, lo que yo quisiese. Entonces me permitía una vez al mes beber. Fuerte, Pero de manera fuerte y desmedida, me imagino.
sea, aprovechabas ese mes Bueno, de yo descanso y lo tomabas con... no, nunca era la Ah, no, intención sí, volverme claro, miércoles y que pasaran los tortones que me jalaba, claro, claro. que metiera las patas. Nunca fue la intención. Y eso es lo más doloroso de esta enfermedad, porque cuando estamos bajo el efecto de la sustancia, estamos desinhibidos y nos creemos que somos capaces de cualquier acción. Entonces de ahí vienen los malos resultados, los errores, ¿verdad? Entonces, cuando ya tú sales de la alcoholización y vuelves a, digamos, una sobriedad entre comillas, de recordar, primero, al principio yo sí alcanzaba a recordar algunas cosas, luego fui perdiendo la memoria y luego empezaron la gente a contarme todas las estupideces que hacía y yo empecé a sentir mucha vergüenza. Y lo peor también era para mí que yo no podía beber sola, nunca pude beber sola. Yo bebía para socializar, porque tampoco era una persona muy abierta para socializar sin bebida. Ruth, y a ver, esto es interesante porque en medio de todo ese entorno de consumo de alcohol tuyo, comenzás a tomar decisiones y decisiones de familia, construís una familia propia. Sí, claro. Es algo que yo he escuchado de vos en 2 o 3 ocasiones en grupos y después se lo vamos a contar ahora en el podcast a la gente. ¿Cómo haces, construís tu familia en ese entorno de malas decisiones y después en un entorno económico durísimo tenés que salir de tu país? Pero comencemos con esa toma de decisiones eh, eh, que nos pasa a la gran mayoría de de los alcohólicos, alcohólicos, perdón, tomar decisiones sin un estado de conciencia y sin un estado espiritual que nos permita claridad en los pensamientos. Comenzamos a lo loco a decidir qué pasó con Ruth en ese tiempo. Bueno, yo tenía una posición económica muy estable, ganaba muy bien, mi profesión me permitía darme ciertos gustos. Yo me compré un carro precioso que lo anhelaba, ir a la agencia, sacarlo, y ese carro no me duró a mí ni 6 meses. Me fui de fiesta con unas amigas, ya iba a decir, me chocaron. Choqué con otra persona que estaba igual o peor que yo, ebrio, drogado, etcétera. Perdí mi carro y digamos ahí yo dije, yo no puedo seguir perdiendo el dinero que tanto me cuesta ganármelo. Y el seguro me pagó el carro, recuperé parte del dinero y ya me estaban llamando de otra agencia para entregarme otro carro. Y un día de esos como que uno quiere buscar respuestas, yo pensé, dije, no, yo no voy a comprar otro carro porque lo voy a volver a hacer. O sea, yo no había decidido hacer un cambio en mi vida. Entonces lo que a mí se me ocurrió fue, Ya te conocías, ya sí, sabías lo que sucedía cada vez que tomabas. claro, Claro. claro, yo estaba como en mis 26, 28 años y dije, me voy a comprar una casa. Entonces, empecé a trabajar, me puse como propósito comprar, mi casa, empecé también a disminuir el consumo, y limitarme en gustos hasta que me logro comprar mi casa. Eh, pero eso nunca, eh, me motivó a hacer una vida diferente tampoco. Solo era una alcohólica con casa. ¿Verdad? A mí las cosas materiales, títulos universitarios, casa, carro, nunca me dio felicidad. Eso solo, yo quería tratar de llenar vacíos. Eso es importantísimo, eso que estás diciendo, Ruth. Eso es importantísimo en la vida del alcohólico, ¿verdad? Porque a veces podemos vivir en un palacio de cristal, pero somos alcohólicos. Seguimos siendo Exacto, alcohólicos porque no hemos hecho nada por cambiar nuestra vida. exacto. Yo era una persona muy sola y yo terminaba pagando las fiestas, las cuentas para que mis amistades me acompañaran a beber. Y algo, que yo hacía mucho también es que yo nunca bebí sola por temor a que me fuese a pasar algo. Entonces yo a mis amigas les decía,
Yo vengo es a beber, no a irme con ningún tipo. A lo que vinimos, dicen aquí en Ajá. los partidos de fútbol. Entonces, a Ujú, mí no me dejen ir con ningún tipo, porque yo sabía que había en un momento en que yo perdía la conciencia, que ya yo no sabía dónde estaba, sino ujú, seguía consumiendo, consumiendo, y ya yo no era dueña de mí, y ujú. al día siguiente yo no me acordaba de nada. Entonces siempre les decía, no me dejen ir con ningún tipo, no me dejen ir con nadie, yo vengo es a beber. Entonces, claro, después de la fiesta y eso, yo era el llaverito de ellas me llevaban a su casa, este, digamos como que eso fue lo más responsable que yo hice por mí en mi consumo. Cuidar el resultado final sabiendo que yo una vez ebria no sabías qué pasaba. Exacto. Y esa Ruth se desarrolla en su natal Venezuela, que se ve afectada por un problema económico gravísimo, político, tiene que salir de Venezuela todavía consumiendo alcohol. Sí, este, Dios para mí hizo todo perfecto. Yo tenía un nivel de ego muy alto porque yo sentía que en mi estatus, mis títulos universitarios me hacían más que los demás. Yo me creía la tapa del frasco. Entonces, con la situación económica de Venezuela, bueno, ya yo había conocido años atrás a mi pareja, que es el papá de mis hijas. Lo conozco soltero, un hombre emprendedor, empresario. Yo dije, este es. Y empecé a salir con él, fiestero como yo, pagaba la cuenta. La horma del zapato. Exactamente, tenía carro, íbamos, veníamos, amanecíamos, él no perdía el control. Ujú. Y yo necesitaba a alguien que no perdiera el control para que cuidara de mí. Claro, claro. Entonces, pero yo pagué ese Ujú, precio también, ujú, porque eso también fue algo que yo ujú, hice a nivel de interés ujú, personal. Y bueno, ya luego formalizamos una relación, tuvimos 2 niñas, actualmente son adolescentes, ya yo estaba en mis 30 cuando tengo a mis hijas, las crisis del país empezó a agudizar, agudizar. Más que todo mi preocupación es y siempre ha sido las niñas, de ofrecerles un futuro. Y entonces yo tomo la decisión de emigrar, pero yo no tomo la decisión inmediatamente de emigrar. Em, yo vengo de padres colombianos, entonces yo me fui a Colombia a sacar documentos colombianos porque ya en Venezuela era muy, muy difícil el tema de documentos. Y eso coincide, esa situación coincide en el momento en que yo tengo mi mente más perturbada, más loca, donde ya los pensamientos oscuros yo no los podía controlar. Y si yo no tomo la decisión de irme de Venezuela, yo hubiese cometido una locura, estabas al borde del colapso. a borde del colapso, sí. Claro. Este, ya cuando voy a Colombia, allá trabajé una temporada, seguí bebiendo, me sentí más libre y había, o sea, ganaba un salario y donde yo volteara a mirar había comercio, podía comprar, o sea, yo estaba como niño con un juguete nuevo y me quería volver a comer el mundo como lo hice en cierta época y pero siempre tenía esa preocupación de que me volviera a hacer otra vez nuevos problemas en un nuevo país. Claro, porque sabía los resultados que generaba el consumo. Y Exactamente. decides venirte a Costa Rica. ¿Y qué pasa en Costa Rica, Ruth? Bueno, a mí se me aparece la oportunidad. Una de mis hermanas es la que me paga el pasaje. Para ese momento yo iba a cumplir años y me dice, ese va a ser tu regalo de cumpleaños, ven, inténtalo aquí. Y si no te regresas, no tienes nada que perder. Mi mamá estaba aquí en Costa Rica, en ese momento se regresó a Venezuela y obviamente yo no quería volver. Claro, claro. Entonces porque mi mamá pensaba que yo no iba a volver a Venezuela. O Mm, sea, fue
problema ahí súper grande de comunicación. El caso terminó, es que yo termino aquí en Costa Rica. Y encontrabas libertades que sabías que en Venezuela no ibas a tener, Sí, ¿verdad? pero entonces en Claro, ese momento yo vivía en casa de mi hermana y yo no podía hacer quedar mal a mi hermana, ¿verdad? claro. Porque ella era la responsable por mí acá en este país, que bueno, Y la, mantenías el consumo activo, ¿verdad? Seguías claro, y mi bebiendo, hermana me pagaba seguías la con fiesta. absolutamente libertad, ¿verdad? Mi hermana era la que compraba, compartíamos, me presentaba a sus amigos y así, pero yo me acuerdo que en esa época una vez me quedé, no me morí de puro milagro, porque yo me quedé dormida con la boca llena de comida y no me ahogué porque amanecí boca Ujú, abajo, porque si no me hubiese ahogado con la ujú. comida. Porque Este, había un destino que te esperaba, sí, tal vez, sí, Ruth. sí. Que estés hoy aquí, por ejemplo, contando esto, era parte de eso que estaba escrito. Ruth llega a Costa Rica, sigue bebiendo, se aprovecha de la hermana, pero hay un momento de quiebre. Hay un momento en que Ruth decide ya hasta aquí, es suficiente. ¿Cómo es Bueno, es eso? que Cuéntanos, Ruth. la reducción del ego, ¿verdad? De mi estatus social y todo eso, yo fui a tener a vivir a una cuartería. En Venezuela le decimos pensión. Entonces, en ese lugar conocí personas que asistían a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, me hablaron de Alcohólicos Anónimos y digamos que por ahí fue que a mí me llegó el mensaje. Yo sabía que Alcohólicos Anónimos existía, mas nunca me atreví a ir porque en muchos sitios en Venezuela donde estaba Alcohólicos Anónimos era la par de una iglesia y pensé que era Que algo más era religioso, religioso. claro, Exacto. Ahora claro. yo sé que esto no tiene nada Ajá, que ver con ajá. religión. Te dan el Este, mensaje me dan el mensaje y y todo, pero llegas a un grupo. yo no lo tomo directamente. En ese momento yo estaba de parada, entonces, yo no, como no estaba consumiendo, yo dije, ahorita tengo el control, pues. Sucedieron eventos que me hicieron volver a beber casi todos los días y casualmente en ese momento un compañero de trabajo se separa de su pareja y él pagaba la fiesta. Y vuelvo yo a retomar la bebida muy Claro. Ajá. continuamente, empiezo a perder el control y un día, ese sí fue mi fondo. Tengo dos fondos muy seguidos que fueron los que me llevaron a tomar la decisión. Ese, la última fiesta, yo estaba reunida con compañeros de trabajo o del medio en el que yo trabajaba en ese momento y yo estaba con 5 hombres. Y yo dije, a mí me pudo haber pasado cualquier Claro, cosa. claro, un riesgo total, claro. Exacto. Expuesta. Y entonces como Ajá. que hubo algo ahí que me iluminó. Luego de eso, a los días cumplo años. Mis hermanas me hacen un almuerzo, voy a almorzar con ellas. Ellas compran unas cuantas birritas porque ellas sí se pueden tomar Sí, dos, no tienen tres, problemas no con la tienen bebida, problemas claro. con la bebida. La caótica soy yo. Y yo salí de ahí con una temblorina, una sed, un desespero por Ujú. seguir bebiendo. No tenía dinero, no conseguía amigos, no conseguía a nadie. Este, y fue tanta la desesperación y yo estaba tan dispuesta a hacer lo que fuera por beber. Fibras morales se rompieron. Entonces yo dije, no puedo continuar así. Aparte de que a mí ya me dolía respirar, no quería Claro, vivir. claro. Y yo dije, no, un ser humano no viene al mundo solo a sufrir, porque el consumo a mí nunca me dio verdadera felicidad. Ajá. Como a la Solo mayoría de los opacaba el, alcohólicos, claro, solo opacaba mi sufrimiento, claro, mi dolor interior. claro. Rudy, llegas a Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué ha sido Alcohólicos Anónimos en tu vida? ¿O cómo ha sido tu vida ahora en Alcohólicos Anónimos? Para Al regalárselo. principio fue muy complicado porque yo no me sentía identificada Ah, con ningún testimonio, pero se hablaba mucho de la enfermedad. Entonces, un día me cuestioné a mí misma, ¿será que yo no puedo volver a beber? Sentada en reunión. Y, y sentí un dolor tan fuerte en el pecho y me dije a mí misma, Ruth, tú no puedes volver a beber. Y fue como que algo murió dentro de mí. Y desde entonces yo me declaré alcohólica anónima.
Sé que soy una persona enferma. Desde ese momento me hice responsable de mi condición. Em, Me hice de un grupo base. En mi grupo base estuve un tiempo ahí, presté servicio como tesorera. Pero lo más importante de todo esto es que cuando yo me doy cuenta que soy alcohólica anónima, todo el mundo me decía, ya tiene madrina, ya tiene padrino, ¿quién la está Ujú, madrinando? Pero nadie me decía, si usted quiere, yo la madrino, ujú. quiere que la ayude. Asistí a reuniones de mujeres que también en ese momento me ayudaron un montón. Y un compañero se ofreció a buscarme una madrina, un padrino. Le di mi número, pero yo se lo di sin ninguna Sin esperanza. expectativa de Pero, que te llamaran. exacto, en ese momento, en esos días, yo había hablado con Dios, el Dios que yo tenía, que yo traía de Ujú, antes, y yo le dije, la verdad es que necesito que pongas en mi camino a la persona que me pueda ayudar. Y te estoy hablando que yo tenía menos de 3 meses en Alcohólicos Anónimos cuando ya yo me inicié en mi proceso de los 12 pasos. el proceso activo de ella, de hacer los pasos, Exacto. como sugiere el programa. Y Ruth, de hecho, ¿y tu vida cómo ha sido impactada con ese proceso? bueno, de hecho, cuando yo comienzo todo esto, estábamos en la transición de la pandemia, que se quitaba, Ujú. no se quitaba la cuarentena y así. Conseguí grupos virtuales que me ayudaron, grupos presenciales que sesionaban a cierta distancia, eso también me ayudó mucho. Y cuando conocí a mi madrina, visité en su casa, nos presentamos y ella me dice hoy por hoy que ella se quedó sorprendida que yo llegué directamente con mi librito 1212 Debajo del hombro, debajo del debajo del brazo, brazo, perdón, sí. debajo del brazo. Y de una vez comenzamos Sí, el proceso. Es mi madrina actualmente, solo por la gracia de Dios, sí. ya son 5 años en sobriedad, en feliz sobriedad. Ajá. Ya no me duele respirar, amo la Cinco, vida. 5 años de 24 en De 24, 24 en para la gente que 24. nos escucha, ¿verdad? O sea, Sí, 5 años sí, de 24 en 24. sí. Ruth, a ver, quisiéramos que esto durara una hora y que el No. podcast se extendiera, igual que el podcast anterior. Hubiésemos querido que Coqui nos hablara una hora y ahora con vos sería igual, pero lamentablemente tenemos un tiempo limitado. Yo sí quisiera, Ruth, con toda esa vivencia, con esa experiencia de vida, con ese dolor, pero también con las alegrías actuales, que le puedas brindar un mensaje a esa persona que nos está escuchando, que no sabe que hay una solución, que tiene problemas con su manera de vivir y no encuentra la solución, o a aquella persona no alcohólica que incluso pueda tener un familiar al que se le quiera ayudar. Un mensaje final para ellos, Ruth. Bueno, en primer lugar, las personas no alcohólicas que están en el entorno de un enfermo alcohólico se enferman emocionalmente. También hay lugar para ellos en otras agrupaciones donde pueden recibir ayuda, que eso es muy importante porque muchas personas no saben que, que ellos están dañados por el enfermo Claro, alcohólico claro. y que ellos también pueden pasar por un proceso de Ujú, recuperación donde pueden recuperar su claro. vida y ser Ujú, felices. Hay varios grupos llamados la NOM para el caso de las ujú. personas no alcohólicas. Y para las, Alanon y Alatín para los niños, que ajá, es importante sí, recordarles, sí, eso sí, es lo más lindo que no también. son, no son parte del programa de Alcohólicos Anónimos, pero con los cuales Alcohólicos Anónimos Exacto. tiene una relación de colaboración, sí. Sí, son programas de recuperación emocional, Ujú, psicológica, este, que le cambian a las personas la vida, ujú, la verdad que sí. ujú, Y a entender la enfermedad de ese familiar o de esa persona ujú, cercana. ujú. Ruth, lastimosamente, llegamos al final, Bueno, agradecerte profundamente. yo estoy muy agradecida que me hayan invitado. Por favor, las personas que están indagando en esto, desen la oportunidad, Eh, que gr- sí funciona. Gracias, Ruth. Gracias a toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Nosotros no somos la voz oficial de AA y esta temporada son historias vivas, reales, sin maquillaje. Gracias por compartirnos la vida, Gracias Ruth. por la invitación.